Muy buenas a todos. En este video vamos a ver un nuevo método que es un método abierto para la solución de raíces de ecuaciones. En este caso no vamos a resolver una ecuación algebraica, sino que vamos a resolver una ecuación trascendente. Debido a que la parte del método que vamos a ver, que es el método de Newton-Raphson, ayuda a resolver ecuaciones que no son algebraicas, que son ecuaciones trascendentes en donde su derivada pues no está implícita, y es un método eficiente para los métodos abiertos. La ecuación que gobierna el método de Newton-Raphson es esta de aquí. Esta es la ecuación de Newton-Raphson. Entonces vamos a resolver el ejercicio f de x igual a x menos 2x con un error de 10 a la menos 4. Ese error nos indica el e a la 10 a la menos 4, quiere decir que debemos de obtener más o menos una aproximación así. 3 ceros, un 1. Lo primero que vamos a hacer, vamos a definir que nuestra f de x es igual a x menos 2 coseno de x. Aquí es donde tenemos una ecuación que no es algebraica, es una ecuación trascendente. Y el método de Newton-Raphson nos obliga a tener esa parte, que es esta de aquí, y nos obliga a tener la derivada de esa función, es decir, f' de x. Esto va a ser igual a la derivada de x con respecto de x, pues es 1, y la derivada del coseno es menos seno, y menos por menos es más 2 veces el seno de x. Esta va a ser mi f' de x. Una vez que ya establecí esas dos situaciones, lo que corresponde ahora es empezar con la primera iteración. Vamos a empezar con la primera iteración. Y la primera iteración consiste en escribir la ecuación de Newton-Raphson, que es x2 es igual a x1, y este valor de x1 va a ser el valor propuesto inicialmente. Valor propuesto inicialmente. Vamos a proponer un valor y ese valor lo vamos a colocar ahí. En este caso voy a colocar un 1, propongo un 1, y en este caso vamos a tener que es menos f de x1. Ese 1 lo vamos a evaluar en la función de f de x, y este valor va a ser lo que nos resulte, va a estar en esta parte. Y evaluando nos queda menos 0.0806. Recuerden, aquí yo estoy trabajando en sus calculadoras, pásense a radianes, porque tenemos funciones trigonométricas. Pásense al rad, debe de decir R ahí en sus calculadoras, ¿sale? Porque si no, no les va a dar lo mismo que a mí. Entonces, y esto va a estar dividido entre f' de x1, es decir, ahora ese 1 va a estar evaluado en f' de x, y su evaluación, o lo que me dé su evaluación, lo voy a poner aquí, ¿sí? Y eso me va a dar 2.6829. Muy bien, hago las operaciones pertinentes y x2 resulta que esto es igual a 1.0300. Recuerden que yo estoy trabajando mi calculadora con fix 4. Entonces, si ustedes quieren obtener los mismos resultados, hay que cambiarlo en su calculadora, hay que configurarla a fix 4. ¿Sale? Una vez que tenemos x2, aquí mismo le voy a calcular el f de x2, o sea, este 1.0300 evaluado aquí, y me va a dar 0.0047, y si el f de prima de x2, el valor evaluado en su derivada, me va a dar de 2.7146. Muy bien, esa es la primera iteración. Vámonos con la segunda iteración. Y ojo, aquí el error relativo porcentual, pues, o el error relativo, es este de aquí, el de 0.047. O sea, buscamos que esta evaluación sea menor que 0.0001. Y como todavía esta evaluación no es menor que 0.001, entonces me voy a realizar la siguiente iteración, que sería la segunda iteración, ¿sale? Entonces vámonos con la segunda iteración.
ahora ya no va a ser una x2, sino va a ser una x3. Y esa x3 va a ser igual a, ya no pongo el valor propuesto, sino el último valor que calculé, que es el de x2. ¿Sí? Y aquí me va a quedar 1.0300 menos la evaluación de ese 1.0300 en la f de x y en la f' de x. Ya lo hice, que son estos dos valores, este y este. Entonces, aquí me va a quedar menos 0.0047 entre 2.7146. Y x3 resulta que es igual a 1.0298. 1.0298, su evaluación de x3, f de x3, ya me da 0.0001. Y con eso, pues ya no necesito calcular el f' de x3, porque ya cumplí con el error relativo o el error que se me pide en el problema de manera inicial. Ya alcancé esa precisión. Entonces hasta ahí detenemos el proceso de iteraciones. Por lo tanto, la raíz de ese ejercicio es, vamos a poner la XR, va a ser igual a 1.0298. Esta es mi solución. Recuerden que si ustedes manejan un fix arriba de 4, o a lo mejor un 6, un 7, pues va a variar en la precisión que ustedes tengan, pues va a ser mejor. Yo para fines demostrativos lo estoy haciendo con fix 4. Y este es el método de Newton-Raphson. Vean que es un método eficiente que cumple y converge de manera, de mejor manera y más rápido que a lo mejor el método de disección o el método de falsa posición, que son métodos cerrados. Y pues ahí más o menos tiene un rendimiento similar o superior en algunos casos que el método de iteración de punto fijo. Y esta es la esencia del método de Newton-Raphson.